A lo que vimos en el video anterior, podemos notar de que a través del arrastre hacia abajo o hacia la derecha, las operaciones se mantienen, solo se modifican las celdas de acuerdo al tipo de arrastre. Pero tenemos situaciones en donde requerimos de que una celda mantenga siempre la misma posición. Por ejemplo, vamos a calcular aquí cuánto se ganó cada empleado por concepto de horas extras. Entonces, teniendo acá arriba en la celda D6 el valor de la hora extra. Entonces, para resolver esto, escribimos igual, multiplicamos la celda que contiene el valor de la hora extra por la celda que contiene la cantidad de horas extras y damos enter. Y nos dice que ese empleado se ganó 50,000 pesos por concepto de horas extras. Arrastramos y debería hacer el cálculo de los demás valores, pero miren que me está arrojando error. ¿Y por qué me está arrojando error? Si nos vamos aquí a ver la fórmula, nos damos cuenta de que está multiplicando en la primera D6 por E8, es decir, 5,000 por 10, y hasta ahí está bien. En la segunda me multiplica la cantidad de horas extras de María, que es E9, por D7, pero D7 contiene la palabra empleado. Entonces, a multiplicar un texto por un valor, por ende me va a arrojar error. Entonces, para poder corregir este error, existen tres tipos de fijación. El primero, que es fijando la columna, que es colocando el símbolo peso delante de la letra. El segundo, que es fijando la fila y es colocando el símbolo peso delante del número. Y el tercero, que es fijando la celda, que es colocando el símbolo peso delante del nombre de la columna y delante del número de la fila. Para este caso, nosotros queremos que cuando se arrastre hacia abajo se mantenga la celda D6. Por ende, voy a fijar el número de la fila. Y ahora sí, procedo a hacer el arrastre. Y fíjense que siempre se va a mantener la celda D6, ya que hice la fijación. De acuerdo a lo que hemos venido trabajando, ya hemos hecho el primer ejemplo donde hemos utilizado la opción fijar fila. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar la celda E8 por la celda F5, y lo que yo normalmente realizo a la hora de arrastrar es selecciono aquí la operación y le doy en el arrastre, automáticamente vemos como la celda E8 cambió a F8 y posteriormente cambió a G8. De igual forma la celda F8 cambió a G8 y posteriormente a la celda H8. Si yo a la hora de realizar esta operación no deseo que cambie la columna E, sino que se mantenga, simplemente coloco el símbolo peso delante de la columna y voy a hacer el arrastre. Arrastramos y fíjense que para todos los casos se mantiene siempre la columna E8. Fíjense que para la celda, el segundo multiplicando, la celda F cambió a G y después cambió a H y después cambió a I, mientras que el primero siempre se mantuvo en E8. Asimismo, si arrastramos hacia abajo, fíjense cómo cambian las filas, sin importar que la columna esté fija. Las filas pasaron de 8, pasaron a 9, pasaron a 10 y pasaron a 11.
Sin embargo, en la tercera fijación, si yo coloco el signo peso delante de la fila, es decir, que para este caso estoy fijando totalmente la celda E8, voy a borrar aquí, hago el arrastre hacia abajo y fíjense que siempre va a ser la celda E8, y si arrastro hacia la derecha siempre se va a mantener la celda E8. Entonces son los tres tipos de fijación que manejamos, de tal manera que a la hora de realizar operaciones y hay valores constantes, yo a través de fijación puedo mantener ese valor constante. Pasamos a trabajar con la información que se encuentra en la hoja compartir. Voy a seleccionar aquí, me ubico el puntero del mouse sobre el nombre de la columna y voy a seleccionar este grupo de celdas, de columnas, perdón, y le voy a dar clic derecho y le doy ocultar para ocultar esa información que tengo ahí. Fíjense que ya se perdió, se escondieron las celdas H, I, J y pasamos de G a L, pero esa información sigue ahí. Entonces, yo deseo compartir información de una hoja a otra hoja. Voy a utilizar aquí las hojas compartir 1 y compartir 2. Deseo traer la información de la tabla 1 a la tabla 1 de la hoja compartir número 2. Eso se llama compartir información de una hoja a otra hoja dentro del mismo libro. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme en la hoja destino. Me voy a ubicar aquí en la columna artículo y escribo el signo igual. Y me voy a la hoja compartir 1, que es la que tiene la información que yo requiero llevar hacia esa otra hoja. Hago clic sobre la primera información y presiono Enter. Y miren que automáticamente se trajo la información o la palabra mouse que estaba en la celda C8 de la hoja compartir 1. Fíjense que en la celda vemos el resultado de la operación, pero en la barra de fórmula dice que esa celda contiene a lo que está en la hoja compartir 1 en la celda C8. Arrastro hacia abajo y me trae toda la información que sigue después de la palabra mouse. Y si arrastro hacia la derecha, me trae también la información que sigue en la columna cantidad y en la columna valor. Nuevamente hago un arrastre y aquí tengo toda la información que estaba en la otra tabla, la traigo a mi hoja compartir 2. Me voy nuevamente a la hoja compartir 1 y ya no voy a vender mouse. Resulta que esos no son mouse, esos son unos soportes. Entonces voy a cambiar el nombre y ya no son 25 soportes, sino son 8 y el precio es de 1,000 pesos cada uno. ¿Qué sucede en la hoja compartir? Entonces, automáticamente los datos que se modificaron en esa celda se modifican en la tabla destino o en la hoja destino donde trae la información. Segundo caso, vamos a abrir aquí un nuevo libro y me voy al libro donde estaba trabajando el ejercicio anterior. Voy a colocar aquí, darle restaurar y volvemos a los valores que inicialmente estaban. Guardamos para no quitar los cambios. Entonces esta tabla me la quiero llevar o la quiero enlazar con otro libro, pero resulta que yo lo puedo hacer a través de copiar y pegar, pero a la hora de hacerlo en copiar y pegar, lo que hago es copiar y llevarme la información hasta otra hoja, pero lo que yo quiero es mantener el enlace. ¿Por qué? Porque la información que tenga en este libro me va a servir a mí para hacer operaciones en un libro nuevo. Entonces voy a utilizar la opción igual, me voy al libro donde está la información y escojo para este caso la palabra mouse. Entonces voy a arrastrar hacia abajo y resulta que solo me muestra la palabra mouse. Entonces voy a revisar a ver en la sintaxis y dice que esto es igual a lo que contiene el libro ejercicio facturación, fijar celda, compartir en su hoja
compartir en la celda C8. Pero resulta que a la hora de pasar esta información, la celda C8 está completamente fija. Tiene los símbolos pesos delante de la columna y delante del número. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar esos símbolos pesos, presiono Enter y ahora sí procedo a arrastrar hacia abajo y ahora arrastro hacia la derecha. Y fíjense que se trajo todos los valores. Como conclusión, cuando se comparte información de una hoja a otra dentro del mismo libro, las celdas pasan libres, sin ninguna fijación. Pero cuando se comparte información de un libro a otro libro, las celdas pasan con la fijación. Por ende, para poder hacer arrastres hacia abajo o hacia la derecha, para completar las tablas o completar el número de información, es necesario que borremos las fijaciones, para este caso los símbolos pesos que tengan las celdas. Volviendo nuevamente al libro, selecciono entonces las columnas G y L, hago clic derecho sobre ella y le doy la opción mostrar, y ahí vamos a ver nuevamente las celdas que teníamos ocultas.